Bueno, difícil hablar después de todas las grandes y enriquecedoras exposiciones de todo el día, sobre todo porque los temas que uno tenía los tuvo que ir tachando porque se fueron diciendo una, dos o tres o cuatro o cinco veces. Entonces hay que rearmar todo y ver cómo hacer algo más o menos coherente. Yo creo que debo tener un récord, porque yo fui alumno de Agustín 5 veces. No sé si alguien puede superarme. Yo cursé con él Derechos Humanos en 1989, una de las primeras materias, el primer año que cursé en la facultad, y digo, ¿dónde me metí? Porque la daba, se habló de la materia, él daba algunas clases, el adjunto era Guillermo Gordo, pero él venía y daba clases, varias clases. Y originalmente orientaba la materia, esa vez, por lo menos esa cursada, era hacia la tutela judicial efectiva, ¿no? Y había que hacer todo un trabajo de relevar cuántos juzgados contenciosos había, cuántas causas tenían, cuántos habitantes tenía la ciudad de Buenos Aires, y llegar a un análisis de si había una posibilidad real de acceder al servicio de justicia, si se cumplía la garantía, todo eso en la primera materia que uno entraba a la facultad. Con lo cual se imaginarán que elementos de derecho administrativo dije, no, con Gordillo ni en pedo. Ya después de la experiencia que había tenido en Derechos Humanos, alguien me recomendó, me dice, mira, andate con Reiris, que sigue los libros de Gordillo, es rigurosa. Ahí cursé con Reiris, no, Reiris también era, la adjunta era Daniele, ahí conocí a la doctora Daniele. Después me quedé en la comisión, ingresé a la cátedra de Reiris, después pasé a la cátedra del doctor Gordillo. Y bueno, cuando cursé ahí elementos, no con Agustín, sino con la cátedra de Reiris, pero que usábamos el libro de Gordillo, que en esa época usábamos fotocopias, no porque éramos unos ratas, sino porque era el año 90, 91, y Agustín ya no reeditaba el libro. Por varias razones. Primero porque lo consideraba ya muy antigua la edición de 1974. Segundo porque no se tenía algún conflicto con Machi, creo. La cuestión es que estudiábamos con unas fotocopias de aquella primera edición, aquel incunable, que tenía un montón de cuestiones que a mí por lo menos me engancharon mucho con el derecho administrativo, y además desde lo metodológico tenía todos esos famosos cuadraditos y dibujitos. Yo esas fotocopias las tuve, las fui gastando, las tenía anilladas, hasta que un día un golpe del destino, por suerte, me hizo encontrar con esta joyita. Tengo un incunable, primera edición, autografiada, porque se ve que firmaban en esa época uno por uno para que el editor no lo robe, la firma reconocible de Agustín acá en la parte de legales, en una pila de libros viejos al costado de un árbol, alguien se ve que había heredado, había tirado todos códigos civiles viejos, yo miro y veo el azul inconfundible y digo, esto me lo llevo. Así que bueno, esa es una gran apreciación. Entonces cursé Derechos Humanos y después en el posgrado yo empecé antes de que lo tomara Reiris. Y había una materia que era Administración y Constitución que la daba Agustín. Después se toma Reiris la especialización y la reorganiza, y ahí bueno, nos tocó cursar audiencias públicas, el método, habilidades profesionales. Audiencias públicas, la primera edición que nos tocó, acá está Rosaura, que fuimos compañeros, estaba Susana Vega, nos tocó por primera vez hacer una audiencia pública de verdad, que nosotros no entendíamos bien, decían, bueno, tiene que ser una audiencia pública. Y pasaron 3 o 4 clases hasta que entendimos que quería que hagamos una audiencia pública de verdad, que vayamos a buscar un organismo, eso, tortura, después se fue sucediendo hacia varios más. Eso nada más, digamos, parte de cómo llegué a conectarme con Agustín, no quiero consumir el tiempo. Karina habló muy bien de la cuestión de la docencia, ¿no? Que Agustín, la cuestión del método que en la cátedra de Reiris se utilizaba también de una manera un poco más atenuada. Agustín era un extremista para mí con el método. Recuerdo también una de las primeras reuniones de cátedra cuando nos incorporamos a la cátedra de Agustín, yo era ayudante todavía, que osé hacer algún comentario y Agustín dijo ¡anatema! Porque yo había dicho que para mí había que dar un poquito de teoría o que sea, ¿no? Y casi me crucifican. Pero bueno, el sistema de casos, por suerte, lo pudimos seguir aplicando. Yo, mientras Daniele vivía, lo aplicábamos con Daniele en la comisión. Yo después, cuando Daniele falleció, quedé como JTP en otra cátedra que no podía, me sentía, la verdad, medio incómodo. Pero hace unos años volví, por suerte, se activaron los concursos, soy adjunto, y desde que soy adjunto nuevamente, felizmente me he reencontrado con el sistema de casos. Y lo más interesante para mí, más allá de que uno se siente cómodo, no es la cuestión de la zona de confort. Yo hago una encuesta cada vez que termino la cursada, una encuesta anónima,
con los alumnos, preguntándoles 2 o 3 cosas, qué le gustó de la materia, qué no le gustó, qué cambiaría, qué esto, qué el otro, y la mayoría pone que, de los que sobreviven, obviamente ese es el punto, ¿no? Los que llegan hasta el final, la mayoría destaca el valor del método de casos para trabajar, que terminan aprendiendo a analizar algo, armar un recurso, etcétera, etcétera. Y la mayor sorpresa que me llevé también, a partir del año pasado, estoy dando clases también en un colegio secundario, universitario, Derecho, ¿no? Una materia que se llama Derecho, que vemos la Constitución. Y también al principio digo, ¿qué evalúo con el método de casos? Digo, yo el método de casos, pero digo, no, son muy chicos, pobrecitos. Y empecé evaluando con otros sistemas, no sé, multiple choice, preguntas a desarrollar. Y al final me tiró, ¿viste? El año pasado, digo, el último cuatrimestre empiezo a tirar casos. Anduvieron bien. Hago la evaluación nuevamente, la encuesta cuando termina el curso, y los chicos lo que me dijeron también la mayoría es, basta con los multiple choice, nos gusta el sistema de casos. Así que a partir de ahora lo sigo utilizando incluso, obviamente con un nivel de complejidad menor, teniendo en cuenta que son personas que no están estudiando Derecho, o sea, están estudiando Derecho pero no quieren ser abogados. Entonces uso el método de casos también y realmente da satisfacciones al docente y claramente al alumno lo hace pensar y lo saca de esa zona de repetir de memoria y entender los conceptos. Después, siguiendo con el compendio de anécdotas, que me parece que es lo más quizás jugoso en una jornada que tiene más de emocional que de científico, respecto de la relación con Agustín, bueno, como todos contaban y todos nos veíamos reflejados, ¿no? En esos intercambios, por mail, con correos, consultas, su generosidad infinita. Yo la primera vez que di una charla fue en uno de esos seminarios que se dieron, creo que el 2 de seminario de emergencia. Él nos coacheaba, se dice ahora, de cómo hacer la exposición. Nos ofreció, que era la primera vez que hablábamos, de juntarnos en la casa y nos decía, ustedes tienen que hacer así, asá, título ganchero, tengan preparados 2 o 3 chistes o tema jugoso, algún golpe de efecto, como por ejemplo sacar un libro y mostrarlo. O sea, nos coacheaban todo, ¿no? Yo temblando todo, pero salió bien la charla. Y la verdad que, bueno, son esas enseñanzas que te dejaba Agustín con esa generosidad infinita. También fue la primera vez que publiqué, eso mismo que dije, lo publiqué en el libro. Era impulsarnos permanentemente. Pero como también dijo Karina, tenía su costado, que no todo era a veces tan alegre. En los intercambios de mails, todo, yo me acuerdo, por ejemplo, en esos mails masivos que se comentaron también de Yahoo. Yo me acuerdo que una vez él comenta en uno de esos mails masivos algo que había pasado en una de las materias, creo que en la de audiencia pública. Algo que había propuesto yo y se ve que no le había gustado. Entonces en el mail masivo que recibían 900 personas, me acuerdo que él decía, lo reciben 900 personas en todo el mundo, pone, no sé cómo, no como Scheibler que dijo tal cosa, qué sé yo. Yo después me cruzaba por la facultad y me cruzaba con gente que no me conocía y me decía, che, ¿cómo te surtió Gordillo? O sea, digamos que anticipó los problemas después de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, y en esos diálogos también, y en el ejercicio ya que tengo desde hace 16 años en la función judicial, me pasó alguna vez también de sacar algún fallo de esos temas candentes y que Agustín me escriba un mail y me diga, te fuiste al pasto. Bastante enojado, bastante... en un tema que yo la verdad consideraba que todo lo contrario, que de hecho después el tema había avanzado, salió, era el tema matrimonio igualitario. Yo durante mucho tiempo estuve tratando de escribir una respuesta para decirle, ¿no? La parte central de lo que me decía era, el juez no tiene que adelantarse a lo que piensa la sociedad. Y yo le estaba contestando, decía, mire, hay una encuesta de La Nación, le digo, que dice que el 70% de la población está de acuerdo, pero ese mail de respuesta nunca lo escribí. Pero me quedé con eso de el juez no tiene que adelantarse a la sociedad, que es un tema debatible, pero para tener. Después tuve otro caso, años después, también de un tema candente, y me rondaba todo el tiempo en la cabeza esto que había dicho Agustín, ¿no? Y bueno, también lo consulté, me acuerdo con él, con algunos mails, y bueno, sacamos el fallo haciendo lugar, pero teniendo en cuenta esa prudencia. Me quedan acá 2 minutos, me queda 1 minuto. Nada más lo que quería, de la parte técnica, digamos, lo que quería destacar yo es en este concepto de fractura del poder, que es la parte nodal de la obra de Agustín, para mí por lo menos esto de justamente que el poder tiene que controlarse, tratar la teoría de la separación de las funciones, todo este tema de los órganos, el que ejecuta, no legisla, etcétera, etcétera.
Me parece que la parte más original quizá de Agustín en este tema es cómo incorpora la participación en ese tema. Desde sus primeras obras, desde la primera edición del tratado, él ya habla, como bien se dijo acá hoy a la mañana, de las audiencias públicas, en ese momento imbuido por la época, ¿no? Hablaba de la gestión tripartita de los servicios públicos, ¿no? Entre administración, representantes de usuarios y trabajadores, un montón de cuestiones que después obviamente pasó la época. Pero en todas sus obras él seguía planteando eso. Y el otro día teníamos una reunión de cátedra y estábamos analizando las reformas a la Ley de Procedimientos Administrativos, que como dijo la doctora Monti hace un ratito, hay una parte que menciona el tema de la audiencia pública, pero ahí, Karina que estuvo en esa reunión, ahí por ejemplo en una parte dice que la administración, cuando la ley exija audiencia pública, podrá sustituirla por algún otro método, ¿no? Entonces, tema que para mí por lo menos me quedo contento que la doctora Monti piensa lo mismo, dice que no, mira, si hay una ley especial anterior que dice audiencia pública, es audiencia pública. Digamos, el tema de Gordillo sigue estando, la participación sigue siendo evidentemente algo molesto, como se mencionó también hace un rato, el decreto 780 que salió hace poco, reglamentario, que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información de una manera regresiva y bastante, bueno, por lo menos para mi opinión, poco feliz, demuestra de vuelta esto. Pero en esa reunión de cátedra, por ejemplo, cuando salió este tema de la audiencia pública, alguno comentó, dijo, bueno, pero las audiencias públicas en una época pensábamos que era la panacea, qué sé yo, pero está visto que no funcionaban. Y en esto, y con esto cierro, Agustín, con todo lo visionario que fue en todos los aspectos que acá se decían, más allá de plantear la cuestión de la participación ya desde los años 70, cuando nadie, por lo menos en el medio local, lo planteaba, también planteaba cuáles eran los problemas, o los problemas que iba a tener la participación. En un libro de 1973, que creo que del tema se va a ocupar el doctor Damsky, un libro maldito de Agustín porque él renegaba de ese libro, yo lo tengo acá en fotocopia, él en la parte de participación habla y dice, bueno, la participación todo bien, pero para que la participación funcione, dice, ¿cuáles son los requisitos de la administración? Y dice, la administración tiene que tener accesibilidad a las sugerencias y a las críticas, falta de convicción mesiánica de que lo que está haciendo es lo justo. Tiene que tener la convicción de que tiene que dar explicaciones acerca de los motivos y los fines de lo que hace, receptividad sincera y amable a las críticas y predisposición de ánimo para cambiar una decisión, la decisión más firme que tenga si se prueba que no es la acertada. Entonces, lo que no funciona no son los mecanismos de participación, que obviamente pueden tener todas las necesidades de revisar o arreglar. El problema siempre es el mismo. El problema es cómo se lleva adelante a veces o cómo se ejerce o las características de nuestros gobernantes sean azules, violetas, rojos, blancos o del color que les parezca, porque estas características a veces con rasgos un poco más acentuados o un poco menos acentuados son las que se repiten lamentablemente en el poder. Y por eso Agustín justamente hacía tanta hincapié en la fractura del poder, y no solo entre órganos del Estado, sino metiendo la participación del ciudadano como una herramienta más, como una cuña más para activar y para ejercer esa fractura y ese control del poder. Muchas gracias.